Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. A la muerte de Amasías lo sucedió en el trono su hijo Uzías, quien reinó 52 años entre los años 792 y 740 a.C. Algunos años actuó como corregente con su padre Amasías. Segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículo 1 al 7. Hizo lo recto a los ojos de Jehová. Los profetas Isaías, Jonás, Amós, Osea son contemporáneos de Uzías. Enfrentó a los filisteos, árabes y amonitas, a quienes derrotó con la ayuda de Dios. Reedificó ciudades y especialmente reconstruyó los daños que Israel había ocasionado en Jerusalén durante el reinado de su padre. Trajo muchos adelantos a la agricultura y ganadería. Esto vino acompañado de un tiempo de prosperidad para el reino. ¿En qué momento se nos dice que recibió el castigo de Jehová? Si recordamos las cláusulas de Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 20, para los reyes de Judá poner tanto esfuerzo en fortalecer el ejército y la seguridad mediante el uso de armamento de guerra, con la destreza de sus tropas, lo llevó a colocar su confianza en sí mismo. Lo mismo pasó con el rey Nabucodonosor, Daniel capítulo 4 versículo 28 al 33. Pretendió ofrecer perfume en el templo, actividad reservada exclusivamente para los sacerdotes descendientes de Aarón. Ante las advertencias que recibió, se airó y Jehová le hirió con lepra. Fue sacado prestamente del templo y puesto a vivir exilado. Según las leyes de la lepra, así permaneció hasta su muerte. Algunos motivos de reflexión que podemos considerar en este capítulo. Versículo 5. Dios bendice a sus hijos cuando lo buscan de corazón. ¿Deseamos prosperar en los caminos del Señor? Uzías nos muestra el camino, persistió en buscar a Dios. Y en estos días que él buscó a Jehová y él prosperó. Esta experiencia que vivió Uzías es ampliamente definida en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, es algo que no podemos desatender. Solo algunos textos a considerar: Salmos capítulo 27, versículo 8. Salmos capítulo 105, versículo 3 al 4. Lamentaciones capítulo 3, versículo 25 al 26. Y Amós capítulo 5, versículo 4 al 6. Versículo 16. Qué triste resulta ver personas que han llegado a ser lo que son por la gracia de Dios y en vez de reconocer la obra de Dios en ellos, se envanecen pensando que solo fueron los artífices de todo. Nunca olvidemos que sin Dios somos nada. El apóstol Pablo reflexiona sobre esto y concluye: por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 10. Y en Romanos escribe: que no tenga más alto concepto de que sí el que se debe tener, sino que piense de sí con templanza. Romanos capítulo 12 versículo 3. Cuando abandonamos la templanza quedamos expuestos a desviar el camino. Es grave equivocar el camino, ancha es la puerta y espacioso. El camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran en ella. Mateo capítulo 7 versículo 13. Versículo 16. Qué engañoso es el éxito aparente. Es más fácil vivir en dependencia de Dios con la adversidad. Es difícil administrar el éxito. Tenemos al diablo susurrando a nuestros oídos que todo se debe a nosotros mismos, tratando de que dejemos de mirar a Dios y ser agradecidos de sus bendiciones. El antídoto a esto es tener conciencia de lo que realmente somos y lo que tiene valor es lo eterno, lo espiritual, no lo terreno y temporal. Jesús lo enseñó en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, versículo 19 al 24. Pablo denuncia los riesgos asociados a esto en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9 al 10. Por esto antes nos recuerda: nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento con que cubrirnos, seamos contentos con esto. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 7 al 8.
Versículos 18 y 19. La desobediencia a la palabra de Dios nunca dejará de recibir la disciplina divina. El orgullo y la vanagloria en nuestros corazones nos llevan a pensar que no somos dignos de ser disciplinados. Lo solemne en esto es que Dios solo disciplina para corrección a sus hijos. Pablo nos invita a reflexionar sobre esto en la discusión sobre la disciplina divina que presenta en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Versículo 21. El pecado nos aleja de Dios. La lepra en el Antiguo Testamento es una ilustración del pecado en el corazón del ser humano. Y el tratamiento que se estableció en la ley mostraba cómo el pecado hace división entre Dios y los hombres. Usías, leproso, ya no podía ejercer su reinado desde el trono. Debía estar en aislación vistiendo ropas que los distinguían como tal, y es más, si alguien se acercaba descuidadamente debía gritar: «¡Leproso! ¡Leproso!», y el que venía hacia él daba media vuelta y se alejaba rápidamente. La Biblia afirma en Romanos capítulo 3, versículo 23 y Romanos capítulo 6, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Aprovecha este regalo de Dios que es la salvación de tu alma. Arrepiéntete de tus pecados y confiésalo a Dios. Pídele que perdone tus pecados. Si lo haces de corazón sincero, Él te responderá. Al que a mí viene no lo echo fuera. Juan capítulo 6, versículo 37. Y Jesús nos aconseja con sentido de urgencia: arrepentíos y creed al Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 15.